Si el destino periodístico no dispone de otra cosa, esta será nuestra última mesa de análisis del 2024. ¿Qué año ha sido el 2024? Tan intenso que no crea que vamos a hacer el recuento. No hay ninguna necesidad porque hay muchísimas cosas que discutir que han sucedido en la coyuntura. Agradezco muchísimo Jesús Silva Gerson Márquez, que es con nosotros. Héctor de Mauleón, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Qué gusto. Muchísimas gracias, Carolina Hernández Solís. Ana Francisca Vega. ¿Cómo estás? Encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Trump, Jesús, ¿está moviendo todo en México? ¿Está enfrentándolo bien el gobierno mexicano? Bueno, yo creo que está moviéndolo todo en el mundo. Y en esta pregunta de si lo está haciendo bien el gobierno mexicano, si lo estamos haciendo bien en México, yo creo que el punto de arranque es que nadie sabe cómo lidiar con este nuevo personaje que es Donald Trump, un hombre que regresa de una manera distinta a la Casa Blanca. De alguna manera, hace ocho años, creo que veíamos a Donald Trump como una especie de gobierno de coalición, porque tenía que negociar con un partido republicano que tenía estilos muy distintos, que era una especie de contención a los impulsos bárbaros del presidente, y ahora lo que tiene es pues toda el respaldo del Congreso, tiene a la Suprema Corte de Justicia pues a sus órdenes, y tendrá un gabinete que es un gabinete radical, en donde no hay absolutamente nadie que le diga, oiga, lo que está usted proponiendo es absurdo, es peligrosísimo, es una tontería, tendría consecuencias desastrosas para el mundo, para los Estados Unidos. Y en ese sentido sí creo que es un personaje distinto. Yo creo que desde México la verdad es que lo que hemos visto es una posición pues muy reactiva naturalmente. Yo creo que Claudia Sheinbaum ha estado enfatizando la construcción de un frente interno frente a Donald Trump, en donde pues básicamente le habla a los suyos, le habla a su auditorio, a veces cediendo a la tentación del aplauso muy sencillo. ¿Notas un estilo diferente a como lo manejó López Obrador? Yo creo que en el arranque sí, con un resorte mucho más ágil para responder de inmediato a cualquier cosa. Yo siento que Andrés Manuel López Obrador tenía cierta capacidad para guardar silencio frente a Donald Trump. Claro, en él, ¿no? Yo creo que sí. En ese fue el único asunto en donde se veía esta disciplina de Andrés Manuel López Obrador de no escalar nunca el conflicto con el presidente de los Estados Unidos. Recientemente veo que Claudia Sheinbaum dice, ya no voy a seguir teniendo mis discusiones con el presidente electo en los medios a través de la mañanera, lo cual pues me parece muy, muy sensato, ¿no? ¿Arriesgó desde tu punto de vista, Héctor de Mauleón? ¿Qué, Claudia? Ajá. No, yo creo que fue una falta de oficio diplomático el arranque de Claudia y las respuestas que le dio a Trump, la carta que leyó, sacar a relucir el himno nacional, es decir, vamos a crear el Frente Francisco González Bocanegra frente a la invasión estadounidense. Y luego una especie de momento en el que parece recapacitar, que por ahí no va, que está frente a un bravucón que sabe negociar a partir de balandronadas, a partir de subir el tono para ver qué obtiene, y siempre obtener algo es algo con lo que nos vamos a tener que acostumbrar. Y al mismo tiempo, al momento en el que le baja el tono Claudia Sheinbaum y empieza a guardar silencio, comienza a darle como gusto a los Estados Unidos. Aparece el supuesto decomiso de 1 tonelada de fentanilo. No sabemos si es fentanilo, no sabemos quién certificó que sea eso, no sabemos si es simplemente entreguen esto para bajarle la presión. Y el decomiso de la Plaza China, es decir, una serie de cosas que van acomodándose. Mediáticamente muy vistosas. Solamente mediáticamente, que no van a resolver absolutamente nada, que no han resuelto absolutamente nada de momento. Está el problema en Culiacán, está el problema en Sinaloa ardiendo desde hace 3 meses. Están cerca de 500 homicidios, 1,700 desaparecidos.
700 desaparecidos, 1.700 autos robados que se han perdido y negocios cerrados, la quiebra, decenas de miles de personas que se quedaron sin empleo. Se habla de más de 25,000 personas que de pronto, de empleos formales que se perdieron. Las calles de la ciudad de Culiacán cerradas, los negocios vacíos. Escuelas. Con las escuelas, pero además con letreros de se renta o se vende, de gente que están viviendo una catástrofe frente a un gobernador que no da resultados ni mediáticos y que está siendo sostenido por un misterio que probablemente se aclarará más adelante, pero no hay manera de sostener este personaje. Ahora, criticamos durante mucho tiempo, Héctor, que López Obrador era un gobierno cruzado de brazos. Y sea por Trump o no sé si hay algún otro factor, de pronto vemos que le entran a la piratería china, aunque sea en una plaza, una tonelada de fentanilo, cosa que nunca había pasado. Sí. Capturan a una alcaldesa y a un grupo de narcopolicías en el Estado de México, cosa que en el sexenio pasado no había sucedido. Mandan a Harfuch a vivir a Sinaloa, por lo menos de manera temporal, va a estar una semana y creo que se viene una y luego se va otra, ¿no? Y así se la va llevando, que es mucho más de lo que mandó en términos de señales López Obrador a lo largo de su sexenio. ¿No se aquilatan estos símbolos o no los aquilata Donald Trump? No, desde luego las caravanas también desactivadas. La era de los abrazos y no balazos terminó. Eso queda claro y queda claro casi desde el principio del sexenio. Hubo un cambio de estrategia. Los militares dejaron de estar con los brazos cruzados viendo lo que estaba pasando. Se reanudaron enfrentamientos que no se habían dado en el sexenio anterior, lo que indica que sí hay una política de persecución y que hay un cambio en la actitud del gobierno federal frente al crimen organizado. Se han llevado a cabo mediáticamente como una señal de que todo cambió, pero si uno ve el panorama del país, bueno, desde luego falta muchísimo, para nada se ha apagado. Ni siquiera en Sinaloa se ha apagado el problema. Hay que voltear a ver Chiapas, hay que voltear a ver Tabasco, hay que voltear a ver cómo está Guerrero. La decapitación de un alcalde de la capital del estado no se había visto jamás. A los pocos días aparecen 11 cuerpos en una camioneta también descuartizados. Y un diputado federal en Veracruz. Si uno va volteando la vista hacia diversos lugares del país, pues va encontrando una situación que no es sino la consecuencia de los 6 años que dejamos atrás en los que se permitió el avance criminal, se dejó crecer todo esto y se gobernó desde un micrófono vendiendo los otros datos de un país en el que no estaría pasando nada de lo que estamos viendo. Yo creo que el gobierno de Claudia Sheinbaum heredó un cartucho de dinamita ya encendido con la mecha muy corta y que ya comenzó a hacer explosión en muchísimos estados. Y luego nos faltan las zonas silenciadas. No sabemos qué está pasando desde hace mucho tiempo en Tamaulipas. Algo pasó en Tamaulipas que se redujeron las ejecuciones, se redujeron los enfrentamientos. Hay un silencio muy sospechoso en Tamaulipas. Está el problema de Sonora, el estado de Sonora con toda la frontera absolutamente en llamas, pueblos vacíos, rancherías abandonadas, miles de desplazados. Se volvió a ver lo que no se veía hacía muchísimos años, que son caravanas de hombres armados recorriendo los pueblos y dueños de las carreteras. El problema de las carreteras que no le pertenecen al Estado ni le pertenecen a los ciudadanos, sino que absolutamente todas las carreteras del país están tomadas. Entonces, desde luego, lo que quiero decir es que se heredó un problema tremendo, que no sé cuánto tiempo va a llevar desactivarlo, pero que efectivamente hay un cambio de actitud, hay un cambio de señal. Todos se lo están cargando a Omar García Harfuch. Ojalá le vaya bien, porque si le va mal, pues ahí tienen ya al chivo expiatorio del siguiente sexenio o de los años por venir. Ana Francisca Vega, ¿ves que ya se acabó el abrazos no balazos? Sí, yo veo una estrategia diferente. Ahora, yo creo que una estrategia de seguridad en el país no va a poder
ser exitosa en la medida en que no se incorpore un elemento fundamental que es las víctimas de este país. O sea, tú no puedes pensar en que una estrategia de seguridad son los operativos y decir incautamos la tonelada de fentanilo, detuvimos a no sé cuántos alcaldes y a funcionarios públicos que estaban involucrados ¿no? En la medida en que no haya un cierre de círculo con respecto a operativos, pero carpetas bien armadas, pero investigaciones bien hechas, pero sentencias y al final índices de impunidad reducidos, tú no puedes hablar de una estrategia de seguridad exitosa. Hoy estaban los gobernadores con la presidenta Sheinbaum en Acapulco hablando sobre la estrategia de seguridad, presentaron unos números diciendo es que vamos muy bien, es que esto está dando resultados, es que etcétera, 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 pero de lo que no se habla es de precisamente en dónde está la justicia, o sea, en dónde entra en su ecuación la justicia. Es como si estuviera en un cajón aparte. Y la justicia no puede estar en un cajón aparte en un país con la cantidad de víctimas que tiene este país. Ahora, si no se logran establecer, por ejemplo, acuerdos no partidistas con respecto a la seguridad, hoy lo dijo la presidenta Sheinbaum, me parece que por lo menos es una buena señal. Decir, a ver, esto no se trata de partidos políticos, aquí vamos a salir todos adelante, en fin. Me parece que eso es una señal bastante positiva con respecto a lo que puede estar sucediendo. El expresidente López Obrador, pues ahora sí que ni los veía ni los escuchaba. No existían los gobernadores de oposición, no existía la posibilidad de que algo rompiera su esquema, de que él es el que mandaba y los abrazos no balazos. El hecho de que ella se siente, que abiertamente hable sobre eso, que estén ahí los gobernadores de izquierda, que de hecho les diga, perdón, de oposición, y que les diga, oigan, atiendan la conferencia del Gabinete de Seguridad de las mañanas, ¿no? Creo que es una señal diferente, y, a ver, es muy temprano para saberlo, los homicidios siguen. Van 5,000 desde que empezó prácticamente el sexenio. Y en términos de promedio mensual, pues están igual, más o menos que los del expresidente López Obrador. Déjame regreso a lo de Trump. Frente a Trump, ¿crees que ha sido exitosa hasta ahora Claudia Sheinbaum? Yo creo que Claudia Sheinbaum ha leído bien, quizá no al principio, o sea, coincido con Héctor, quizá al principio con este asunto de vamos a leer una carta pública, pero creo que después de eso leyó bien lo que estaba sucediendo y se situó en la realidad. Y la realidad es que estamos enfrentando como país a un grupo político en el que Marco Rubio es el adulto en el salón. Sí, retrocedes 15 años y Marco Rubio era el extremista. Marco Rubio hoy es el adulto responsable. Y eso, francamente, creo que Claudia Sheinbaum ya lo leyó. Sabe el nivel de peligrosidad a la que se está enfrentando porque está enfrentándose a un Trump recargado, a un Trump que ya no va a llegar con una curva de aprendizaje, viene muy aprendido, tiene muy leídos a los funcionarios de la autodenominada Cuarta Transformación. También hay que recordar a Marcelo Ebrard que decía... Lo caricaturiza cada que puede. Bueno, cada que puede decía, nunca había visto a alguien que se doblara tan rápido como él, ¿no? Él conoce eso. Creo que ha valorado bien el nivel del peligro y creo que también en días recientes sus declaraciones a mí me hacen pensar por lo menos que ya decidió que independientemente de dónde esté situada ideológicamente ella, de dónde venga, de la izquierda, antigringa, de mucho tiempo atrás, el destino de México es América del Norte. O sea, ya lo decidió y sabe que eso le va a traer costos en términos de lo que pase con China. Y que le va a traer costos incluso con su propia coalición internamente. Para vender ese mensaje no es un mensaje fácil de vender para muchos, ¿no? Imagínate nada más a Fernández Noroña, ya, en fin. Claro. Pero creo que asumirá esos costos y eso creo que es importante. Ahora, son los tres grandes temas de Claudia Sheinbaum y Trump, que es migración. Yo creo que se va a tragar la píldora, igual que se la tragó el presidente López Obrador. O sea, yo no la veo haciendo absolutamente nada distinto. México va a seguir siendo el muro de Trump. Punto. Y en términos de seguridad y comercio, ahí creo que hay, digamos, más variantes que van a, en el corto plazo, van a ver una estrategia distinta de Sheinbaum. ¿Cómo has visto a la presidenta frente a Trump, Carolina? Yo creo que sabe lidiar con bullies. No sé, me suena que se haya enfrentado a algunos en su carrera política y de alguna forma también coincido. Cuando entendió que por ahí es
que a un bully se le habla, es como, sí, está bueno esto, y ponlo en cualquiera de los bullies que estén pensando. Decirle, sí, eso vamos a hacer, y luego medio hacer otra estrategia por otro lado, sin confrontar. Y yo lo pensaba mucho sobre por qué Claudia no confronta, por ejemplo, no es que sea el bully, pero Andrés Manuel, se me ocurre un nombre. Pues porque ahorita, ¿para qué? ¿Sabes? Es como, es alguien a quien puedes mejor controlar desde otro lado. Y creo que con Trump lo está haciendo igual. Es como, sí, está bueno, no vamos a pelear en medios. De hecho, ahora hasta con Trudeau aventó, dijo, pues Canadá, medio X, ¿no? O sea, si está o no está, como que está lidiando con una persona o con un carácter que ya sabe lidiar. Y a mí me gusta cómo lo está enfrentando. Ciertamente lo del himno fue como, híjole. Pero también creo que rectifica mucho más rápido porque es más lista. Es mucho más, a como la percibo, es mucho más lista para contestar y menos visceral. Al final de cuentas es como, me calmo y le vuelvo a decir, vienen aranceles, van aranceles. Sabemos que no es equitativo, pero al final de cuentas el posicionamiento es lo que le manda el mensaje a Trump, ¿no? Es como, si tú pones, yo también pongo. Entonces, por ese lado me gusta. Quiero ir a lo de, no sé si vas para allá, pero voy a coordinar la mesa, si te parece. Ok, porque me quiero ir a lo de Sinaloa, que también tiene que ver con si están haciéndolo para un poco congraciarse con Trump, de decir, sí, estamos haciendo cosas. Hablábamos de si Trump, su locura esta de decir que, bueno, su locura y no, de decir que los cárteles son asociaciones terroristas, y pensábamos, híjole, un poco sí, porque lo que hemos visto, decapitados, cuerpos desmembrados en camionetas, es una cosa de terrorismo. Y no sé si sea por eso, pero también coincido en que lo que están haciendo mediáticamente se ve, pero yo otra vez vuelvo a la cotidianidad hablando de Sinaloa en particular, la cotidianidad sigue trastocada de una manera horrible. La vida del culiche no ha cambiado. Para nada. A las 6 de la tarde se guardan. Acabamos de ver un video desolador del niño que está en la peluquería, entra un sicario, mata al otro, salen todos, incluyendo el papá. El niño se queda solo con un muerto que se está resbalando de la silla, se tapa la cara. A mí me parece desolador que estemos viendo eso. Y esa es la realidad de una ciudad completamente sitiada, con 11,000 elementos de la Guardia Nacional que sirven para lo mismo. ¿Detectas un garcialunismo en estos golpes mediáticos? Voy a caminar por las calles de Sinaloa, de pronto aparece una tonelada de fentanilo, lo que... Y esta rosa, antes, dijeron, ajá. ¿No? Y entonces le caigo a Izazaga 89 y ahora sí, ¿no? Pero otra vez, es mediático, y el problema es que la gente que lo está viviendo cada vez es más, cada vez permean más estados, pero en más lugares, y no pueden taparlo. Es decir, mediáticamente al culichi, para hablar de temas en muy concreto, le da exactamente igual que hayas detenido un tráiler cargado de lo que quieras, porque hoy a las 6 de la tarde se van a tener que guardar igual que cualquier otro día. Eso no les afecta en la cotidianidad de nada. Entonces yo creo que sí, mediáticamente lo está haciendo igual, pero no creo que funcione igual. ¿Cambia la estrategia de seguridad? Yo veo que hay un cambio importante. El hecho de que se haya atacado la base política del crimen organizado me parece muy relevante. Este operativo que se dio hace algunos días sí me parece que es un cambio en donde no se está atacando solamente a los criminales, sino la base de apoyo político. Hay una señal que también me parece relevante, que no se va solamente en contra de aquellos presidentes municipales de una afiliación distinta a la de la presidenta Sheinbaum, sino que hay una estrategia que toca la imbricación en distintos partidos políticos, incluyendo el del partido gobernante. Yo creo que es un cambio de estrategia en donde efectivamente no se proclama el fin de la estrategia de los abrazos, pero creo que en los hechos estamos viendo algo distinto. Desde luego que es absurdo pensar que va a haber resultados inmediatos, pero sí me parece que hay ahí una línea de distanciamiento. Me preocupa esto que dices tú, Carlos, que tiene que ver con la construcción del héroe García Harfuch, esta manera de decir el problema en Culiacán se resuelve por la presencia del secretario, como si su sola cercanía con los problemas resolviera la crisis de inseguridad que se está padeciendo. Pero sí creo que hay ahí ciertos atisbos de que hay una disposición de confrontar al crimen y no solo de ser espectadores
de los violentos, pensando que una vez que se resuelvan las fuentes de la violencia, esto va a desaparecer, ¿no? A ver, está por verse cómo van a plantear el tema del TEMEC, está por verse cómo van a plantear lo de las deportaciones, ¿no? Yo no creo, olvídate que tengamos capacidad de recibir a 11 millones. No creo que tengamos capacidad de recibir a 50,000, ¿no? Pero me detengo porque era uno de los temas y lo sacaste, Ana Francisca, el factor Marco Rubio. Marco Rubio es, como dice Ana Francisca, el adulto en la mesa, parece el más normalito de todos, y es Marco Rubio. Y Marco Rubio hace 15 minutos decía que López Obrador era un narcopresidente. Así es. Y que este era un narcogobierno, y era un narcopartido Morena, y México era un narcoestado. ¿Qué vamos a ver con Marco Rubio al frente de la Secretaría del Estado con estos antecedentes? Un Marco Rubio más calladito, porque eso no está en el discurso de Trump. O sea, Trump nunca ha hablado de esos temas. ¿Qué te imaginas que pueda venir? Del tema de decir narcopresidente y el involucramiento de López Obrador con los narcos, no sé. Bueno, pero tú dile. Yo pienso que es un clima de una hostilidad a México y de una hostilidad al gobierno mexicano que me parece que no conocemos en la historia contemporánea de México, porque es el refuerzo efectivamente de toda esta agresividad de Trump, que tiene efectivamente pues esos premios que está buscando, el espectáculo de las deportaciones, el anuncio de los aranceles, quizá alguna intervención directa, visible o no visible en el territorio mexicano. Y por el otro lado, creo que la confrontación que tiene el carácter ideológico con Marco Rubio, como el jefe de la diplomacia norteamericana. Entonces, creo que tenemos desde esos dos frentes una hostilidad a México que no habíamos conocido. Y en ese sentido, pues lo que hace falta serían pues esos pues reflejos diplomáticos que no hemos visto en el gobierno mexicano. Creo que ha habido en la primera reacción pues un reflejo que tiene que ver con la agenda mexicana, pero que no tiene incidencia en lo que está pasando del otro lado. Yo no sé qué esté pasando en el rancho de Palenque, pero no sé si López Obrador esté muy tranquilo con la llegada de Marco Rubio. Porque queda claro que Marco Rubio lo que quiere es desmontar el nivel de protección política que tuvo el crimen organizado, que ha tenido el crimen organizado. Y en su campo visual se atravesó López Obrador desde hace tiempo. Si uno piensa que en la administración primera de Trump lo que hicieron fue detener a García Luna y detener al general de Cienfuegos, queda claro que todo estaba encaminado a desmontar la protección política de los grupos del crimen organizado. No iban a ir solamente por los jefes de plaza o por los operadores de los cárteles, sino estaban tratando de buscar y de evidenciar la conexión que hacía posible que hubiera 100,000 muertos al año o 60,000 muertos al año por fentanilo en Estados Unidos. Y se señaló insistentemente a lo largo de estos 4 años la permisividad del gobierno de López Obrador. El cruzarse de brazos, yo no sé cómo se haya leído allá el hecho de que haya ido 6 veces a Badiraguato a pavimentar carreteras en las zonas que son precisamente las zonas de trasiego de estupefacientes, los mensajes, la condescendencia con la que hacía referencia a todas estas personas. No creo que... Bueno, en audiencias del Congreso, el abrazos, no balazos, lo citaban. Sí. Bueno, lo llamaron el facilitador en jefe de los cárteles, a López Obrador. Pero no creo que vayamos a ver una operación semejante a la del Mayo Zambada en Palenque, ni nada de eso. Pero creo que sí puede haber un asunto de ataque mediático contra la figura de quienes ellos consideran que es el que permitió el tráfico de drogas y quien al final o en última instancia sería el responsable de los cientos de miles de muertes. Yo creo que es la diplomacia del insulto, ¿no? O sea, pues sí, ¿no? Trump es la diplomacia del insulto y de ahí para abajo, un poco como lo que pasó cuando el presidente López Obrador, él sentó el tono y el resto de los funcionarios, bueno, pues dijeron, si él puede, pues voy a intentarle y a ver hasta dónde llego con la liga. Trump es la diplomacia del insulto
Se ha reunido, digamos, de este gabinete de ultras, en donde muchísimos están pidiendo, pues esto, una mano muy dura, una declaración de los grupos de crimen organizado como organizaciones terroristas. Para Trump va a ser muy fácil utilizar este tema con el gobierno mexicano y decir, necesito concesiones. Porque además, los 6 años del presidente López Obrador fueron 6 años que en materia de seguridad, pues no había nada. No había nada, había una descoordinación absoluta con Estados Unidos, había una serie de... El problema con la DEA. El problema con la DEA. Trump va a usar eso para decir, a ver, es o esto, que significa organizaciones terroristas con presupuesto y con una serie de cosas que no te van a gustar, México, o vamos hablando en serio de cómo hacemos para cooperar mejor y tener operaciones... No es una invitación a la cooperación. Creo que no podemos esperar que haya una invitación a cooperar, a compartir información, sino es manita de puerco. Por el contrario, de imposición de decisiones que vienen de aquel lado. Exacto, o sea, es manita de puerco, no es a ver, te invito a que platiquemos sobre esto, no, aquí hay de dos sopas, las dos no te van a gustar, las dos tienen costos, para ti van a ser costos muy altos. Y yo nada más quiero decir, apenas hoy, hace unas horas, el propio presidente Trump se dirigía al primer ministro de Canadá como gobernador de Canadá. Entonces, Gobernador del Estado de Canadá. Gobernador del Estado de Canadá. Entonces, bueno, pues ese es el tono. Ahora, México, frente a este escenario, creo, un poco siguiendo lo que dices, Chucho, Trump entiende de fuerza. A los gringos les choca que los mexicanos les expliquen o que alguien les explique el mundo, ni que les explique sus intereses. ¿No? Ellos ya saben, ¿no? La presidenta Sheinbaum no necesita explicarles cuál es el costo de las tarifas, o sea, eso ya lo tienen muy claro. Tal vez el discurso de la presidenta Sheinbaum va hacia adentro y es un discurso de consumo interno, pero eso para los gringos no funciona. Lo que funciona para los gringos y lo que tendría que estar haciendo ya el gobierno de México es desplegar una importantísima campaña con sus aliados en Estados Unidos, con sectores en Estados Unidos, con empresarios en Estados Unidos, con los que sí habla Trump. Y a los que no ningunea y a los que no pelucea Trump, porque esos van a ser los que van a de alguna manera ser canal para que el gobierno de Estados Unidos, de México, perdón, pueda poner 2 o 3 temas importantes. Que además es una fórmula que ya usó México. Claro, pero más intensamente. O sea, nunca habíamos tenido algo que tenemos hoy, ¿no? Pero sí, claro, por supuesto que algo usó México. Si Estados Unidos se llevó al Mayo como se lo llevó, es evidentemente porque no le tenía confianza al gobierno mexicano. ¿Qué te esperas de Marco Rubio? Es que ese es el problema. Y además, si se lo llevó, lo pones como suponiendo que no. Pero fue detenido por Estados Unidos. Estados Unidos no ha mostrado en ningún momento que tenga confianza y la verdad no podríamos culparlo. Y ahorita que decía Jesús sobre, sí, estos operativos que están hechos en los estados y tal, pues sí, está Harfuch allá y sí, están 11,000 elementos. Pero el gobernador sigue ahí. Y el presidente municipal, que si alguien me dice su nombre, por favor, le damos un premio. ¿Cómo se llama el presidente municipal de Sinaloa? De Culiacán, perdón. O de Conadá. Sí, o sea, el presidente municipal de Culiacán, ni quien lo tope, y Culiacán está ardiendo. Y el gobernador sigue en el puesto. Un golpe sería, oye, entrégale a Rocha ya, entrega a Rocha. Entonces, bueno, no ha dado México ningún... ¿Por qué crees que no le avisaron a Rocha de lo del Mayo? ¿Por qué sería? Pues ahí estaba. Digo, no sé si estaba ahí, pero pudo estar, ¿no? Pero es eso, o sea, México no ha dado a Estados Unidos ninguna prueba de que puede controlar esto o que quiere o que ni siquiera está involucrado. Yo no creo que Marco Rubio diga, quizá esto va a cambiar, porque, insisto, aún ahora no hay ninguna prueba de que esto vaya a cambiar. Tan no la hay que sigue Rocha en uno de los estados con más violencia y que están hablando de él ahí, protegido por alguien. ¿Haber caído ya el gobernador de Sinaloa? Yo creo que es insostenible. Sí, totalmente. Me parece insostenible el gobernador de Sinaloa. 90 días. Y tropieza una vez y otra. O sea, cada que sale dice cosas y las peores. mentiras. Lo grave es que López Obrador llevó 3 veces a Claudia Sheinbaum a levantarle la mano. Exacto. Le levantaron la mano, lo arroparon. Cuando notó cierto distanciamiento desde el centro, viajó a la Ciudad de México y se fue con Monreal, y ahí gritaron, todos somos Rocha. Sí. No está solo, no está solo. No está solo. Bueno, no todos somos Rocha, pero no está solo. Digo, sí, efectivamente. Entonces, anda como un alma en pena,
Va de conferencia en conferencia tratando de decir que no pasa nada cuando ya es inocultable lo que está ocurriendo. Pero no es una fórmula del viejo régimen, del anterior a López Obrador, esto de la caída de los gobernadores. Es decir, si ves tú el menú de funcionarios que en el obradorato debieron haber caído bajo los criterios que se seguían en tiempos de Peña Nieto, Calderón, Fox, Salinas, Cedillo, de la Madrid, López Portillo, Echeverría. No es que ya cambiaron esas reglas y ahora los defiendes a como dé lugar. O sea, a ver, tienes ahí aparte. Está muy bien tratar de defenderlos a como dé lugar, pero, por ejemplo, viene el juicio del Mayo. A partir de enero vamos a empezar a escuchar quién sabe qué del Mayo Zambada, que probablemente involucren a la persona con la que iba a tener una cita el día que lo sometieron y lo detuvieron, que es el gobernador de Sinaloa. Entonces, llevas a la presidenta electa a levantarle la mano, ya con el Mayo detenido, ya con la expectativa de que va a hacer revelaciones sobre lo que todo el mundo sabe o sospecha que ocurre en Sinaloa, que es la conexión política y criminal. De cara a las elecciones que pasaron donde el crimen organizado operó para que Rochamoya fuera gobernador, de cara a las otras elecciones en donde el crimen organizado volvió a operar para favorecer al partido oficial, y todavía tomas la apuesta de llevar a la próxima presidenta a que le levante la mano en medio de la Carta del Mayo, en medio de... Y va a regresar ahora la presidenta Sheinbaum a Sinaloa. Pues probablemente sí, en los próximos. quién sabe. Pero bueno, creo que viene en enero comienzan las audiencias de los juicios del Mayo y del Chapo. Seguramente Marco Rubio y compañía observarán con mucho interés lo que salga ahí, lo que se diga ahí. Probablemente ya lo saben, claro. Probablemente ya hablaron y están buscando acuerdos, tanto el Mayo como Joaquín Guzmán López, para beneficiar a los hermanos. Y ahí tiene yo me imagino que tienen una capacidad de subirle el volumen o bajarle el volumen. Algo tan sencillo como, señor Mayo, quiero que nos cuente usted la historia de adelante para atrás o de atrás para adelante. O sea, es decir, tan solo con cómo empiezas a hacerle las preguntas de, oiga, cuénteme cuando usted empezó en la década de los 70, pues para que llegues a López Obrador te faltan las preguntas que tú quieres hacer. Pero si le dices, oiga, Mayo, ¿por qué no empezamos con lo más reciente? ¿Cómo estuvo la elección del 24? Pues ya planteas algo totalmente distinto. Y creo que eso está bajo control de Estados Unidos, ¿no? O sea, es decir, le pueden subir y bajar el volumen tanto como necesiten, no sé. Y también vamos a saber lo que le convenga a Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que... Porque sí, claro, a veces estamos esperando que vengan las grandes revelaciones de la narcopolítica mexicana y a lo mejor van a ocurrir, las va a haber, pero no nos vamos a enterar. No van a ser públicas, digamos, ¿no? Sí, sí. Ahora, lo cual nos lleva a la pregunta que mucha gente se hace. ¿Sigue mandando López Obrador? ¿Qué piensas, Carolina? Es que yo creo que ya ahora ni siquiera López Obrador manda el crimen organizado. No sé si en medio esté él o si dirige o si no, pero es que a mí me parece cada vez más, y yo no sé si dimensionamos, o yo por lo menos cuando lo digo no sé si tiene el impacto que creo que debería, cuando hablamos de narcoestado. ¿Qué es un narcoestado? Pues el que opera todo, por donde pasa todo. Lo decían, legalicen las drogas. Ese tren ya se nos fue. Porque ya no solo son las drogas, también legalicen el limón. Ay, perdón, ya es legal, pero el aguacate, pero la madera, pero están metidos en todos. Yo creo que manda el crimen organizado, que yo no sé si se le salió de control a alguien que tenía el mando ahí. Yo no sé, a Claudia, coincido con Héctor, le dejaron una cartucho de dinamita que aunque quisiera haber mandado en algún momento, está tratando de hacer lo que puede con lo que tiene y tiene muy poco para mandar. Yo no creo que López Obrador ya ahorita esté mandando. Yo no sé si manda, pero sí sé quién no manda. Ese sería mi punto. ¿No? ¿Y quién no manda? Pues la presidenta no dispone del partido. El partido lo maneja el hijo de López Obrador. La presidenta no dispone de las cámaras. Las cámaras las manejan Adán Augusto y Ricardo Monreal. No sabemos hasta qué punto dispone del gabinete, sembrado en la mitad de leales y afines y fanáticos del culto a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, vemos una presidenta pues, muy acotada, muy acorralada, que al mismo tiempo de las presiones que acabamos de tratar de definir de los Estados Unidos, tiene las presiones internas que muchas veces se expresan a través de la rayuela, que es el nuevo servicio de mensajería instantánea, ¿no?
Ahora, El WhatsApp. Dice una cosa y al día siguiente aparece la frasecita corrigiéndola. Eso de chulita. advirtiéndola. Chulita. Advirtiéndola. ¿Cómo le ponen chulita a la presidenta con una naturalidad que la verdad aterra? Esos mensajes, ¿de dónde vienen? ¿Quién los da? ¿Es necesario que mande López Obrador o ya dejó todo en el tablero para que él no tenga que hacer absolutamente nada, ¿no? Yo creo que, a ver, preguntarnos quién manda es como preguntarnos para qué se está usando el poder, ¿no? Y creo que hay dos dimensiones. Una, que es la que dice Caro, claro, hay un narcoestado aquí que tiene sus lógicas, básicamente económicas y de seguridad y etcétera, que operan y controlan buena parte del territorio nacional. Pero el poder político, digamos, el poder emanado de quién. Y yo creo que aquí la respuesta es, se está utilizando todavía para materializar el plan C del presidente López Obrador. Entonces, no importa si el presidente López Obrador habla, no habla, sale, no sale, eso da igual, porque finalmente lo que se materializa es la visión del presidente López Obrador en el plan C. Y cuando hubo alguna oportunidad de que Claudia Sheinbaum dijera, vamos a disminuir la velocidad de algunas de las reformas, salió Monreal a decir, por supuesto que no. Los organismos autónomos va. Lo de piedra, por supuesto que no. Y cuando tuvo la oportunidad de hacer algo diferente, decidió hacer la supremacía constitucional, la reforma de supremacía constitucional, que no hace nada más que profundizar la visión del presidente López Obrador y confirmar la visión del presidente López Obrador de lo que está gestándose en el país. Entonces, más centralización de las decisiones, más discrecionalidad, es la visión del presidente López Obrador. Y yo creo que nunca en la historia de México algún titular del Ejecutivo había mencionado tantas veces, tan cotidianamente, a su predecesor como Claudia Sheinbaum. En el buen sentido, Completamente porque innecesario. AMLO lo decía, pero en el mal sentido, ¿no? Completamente innecesario, Sí. ¿no? Pero lo que estamos en ese sentido es en la ejecución del testamento de Andrés Manuel López Obrador, en donde independientemente de que haya un telefonazo, de que haya instrucciones que vienen de Palenque, la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum no es suya, es la agenda que hereda de Andrés Manuel López Obrador y que ella ha implementado a toda prisa. Estamos con este proyecto político que tiene que ver con el verano del 2024, con esta furia de reformar la Constitución a toda prisa para destruir cualquier vestigio de contrapeso, de restricción al poder central de la nueva coalición hegemónica. En ese sentido, creo que no es que esté dando instrucciones, pero el mando lo tiene el fantasma de Andrés Manuel López Obrador, lo que dejó como instructivo para su sucesora, y no estamos viendo ninguna disposición de alejarse de esa herencia en lo sustantivo, ¿no? ¿Por convicción? Bueno, yo creo que por una parte es convicción y por el otro lado por restricciones que también fueron la herencia del gobierno anterior. Andrés Manuel López Obrador estableció en el pacto entre los contendientes por la candidatura cómo se iban a entregar las plazas de la República, quién iba a tener el control del Senado, de la Cámara de Diputados, quiénes iban a entrar al gabinete, que no fueron decisiones de la nueva presidenta de la República, sino que fueron imposiciones del presidente saliente. Entonces, creo que se juntan, por un lado, digamos, coincidencia ideológica con el proyecto de López Obrador, y por el otro lado, lo que dice Héctor, la debilidad estructural de la nueva mandataria. Y la conveniencia política. Le sirve. No necesita poner un tuit, no necesita llamar por teléfono porque están siguiendo la partitura que él dejó. Y en el único instante Así en que es. no la han querido... Bueno, se han apartado en lo de seguridad, ¿no? Sí hay una... Pero hoy le aplaudí. Que en el poco margen de maniobra que le queda, o que tiene Claudia Sheinbaum, sí ha podido manifestar un estilo, digamos, más personal y una voluntad propia en temas específicos. Pero la presión dentro de Morena, la presión que está sufriendo dentro de Morena, también es inmensa, ¿no? Sí, Es inmensa y además es visible, como decías, ¿no? Es decir, sí se notan las resistencias
a estas expresiones de la presidenta en donde sugiere que hay que pues, revisar a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cosa que es confrontada de inmediato abiertamente por la bancada morenista en el Senado. Que le da 87-0 el marcador, es decir, en el único pulsito que han tenido Sheinbaum y López Obrador le metió 87-0 en el marcador. Sí, ganó. Bueno, el otro pulso que mini existió un microsegundo, pero ahí existió y creo que hay que ponerlo sobre la mesa, es cuando la presidenta Sheinbaum sale un día a decir, claro, los organismos autónomos la desaparición de los organismos autónomos, pero dio a entender así como de, aguántenme un poquito, Despacito. ¿no? Despacito, están en la agenda, pero despacito. Y Monreal salió a decir, perdón, pero van la semana que entra. Te agrego uno, es decir, al día siguiente de las elecciones, cuando empieza a subir el dólar, sale la presidenta y dice, no, bueno, lo de la reforma judicial, vamos a verlo, vamos a platicarlo. Y esa misma tarde la citan en Palacio Nacional y dicen, vamos a platicar. ¿Qué? Es decir, no solamente es la agenda, sino el ritmo de esa agenda Claro. que está marcado desde otro lado, ¿no? Que además el pulso del día a día, pues lo tiene la presidenta Sheinbaum, perdón, ¿no? Ella es la que tendría que por lo menos decir, a ver, vamos administrando esto de tal manera, pues de tal manera que podamos cumplir con algún objetivo más amplio. De manera a lo mejor discreta, pero no dejo de señalar que la presidenta, en algo que se temía en muchos sectores, que podía utilizar como un recurso para sacudirse la crítica, sacó el otro día la carta de género. Y dijo, esos que dicen que López Obrador manda, que López Obrador en el fondo es machismo, ¿no? Los que dicen que Adán Augusto en el Congreso y Monreal, ¿verdad? Es machismo. ¿Qué piensas de esto? La sacó ahí como discretamente. No diría que se envolvió en la bandera de género, pero... Porque nunca se ha envuelto en la bandera de género, también no le quedaría muy bien, lo hemos hablado mucho. Claudia no ha sido particularmente vocal en este asunto de género y se habló desde que llegó, ¿no? Era que llegábamos todas y era como, pues vemos, ¿no? Vemos si llegamos todas. ¿Cómo va? Llegamos todos. Oye, pues se me hace que no, ¿eh? Yo todavía no, pero igual y yo voy tarde. Ya es que siempre me tardo un poco, pero yo siento que no tanto. Pero yo creo que... Es que no es una junta, claro, esa carta es muy fácil de sacar y es muy delicada de sacar, porque sí siento que hay una parte que tiene que ver, por supuesto, con un machismo y una misoginia que tenemos interiorizada, el pensar que puede o no hacerlo. Pero el problema es que cuando ha podido o cuando ha querido hacerlo, no nos ha dado ninguna esperanza, por ejemplo, en eso, ¿no? En la CNDH. Es como lo dijo abiertamente, fue muy verbal, fue muy clara, muy enfática y le dijeron que no. Yo sí creo también que hay ciertas cosas en las que coincide y que las hace porque genuinamente es su ideología, porque ella armó también ese plan, porque ese segundo piso lo armó también ella. Entonces sí creo que hay cosas en las que cree genuinamente, pero en las que no cree, yo no creo que tenga que ver con género, tiene que ver con que no le han dejado ninguna herramienta para moverse. Y claro, no lo hemos preguntado quizá con los presidentes, es decir, le preguntamos como cuando cada sexenio si estaban siguiendo o no una línea, pues estaban siguiendo un poco. Lo único que hicieron fue hacer un manotazo, la gran mayoría de los presidentes pusieron un manotazo. Cuando se cuestionó, no sé, a Cedillo, ¿no? Bueno, pues entonces, bueno, a su hermano, ¿no? Pero entonces yo ahí pongo sobre la mesa una paradoja bien interesante. ¿No será que ese es su estilo de gobernar? Lo que le estamos cuestionando es que no tiene un estilo de gobernar. ¿Y no será que su estilo de gobernar es justamente el no confrontar porque va a llegar a un punto? A lo mejor ese es su estilo, es decir, ¿para qué me peleo ahorita? Yo creo que el problema aquí es más bien las señales que envió López Obrador cuando decidió encumbrar a Claudia Sheinbaum como su candidata, porque la encumbró desde el paternalismo. No dijo mi igual, mi colega política, esta persona que tiene una visión propia y personal de este país. O sea, fue desde el paternalismo diciendo, aquí les dejo a esta persona que va a gobernar, la manera, hasta físicamente, en cómo la agarraba, la tomaba, le levantaba la mano. O sea, era una cosa muy brutal. ¿Pero no lo hubiera hecho con un hombre? Conociendo a Andrés Manuel, que es tan acaparador. No lo sé, pero conociendo a Andrés Manuel, pues la igualdad de género tampoco es como... no se le dio mucho ¿no? tampoco. O sea, sí Pues tiene un tema... pero desde luego sí, él planteó que no había manera de relacionarse con él, que no fuera mediante la sumisión. Totalmente. Entonces, todos los que estaban a su alrededor formaban parte de esa corte de sumisos que eran prácticamente piezas suyas. Yo creo que hubiera sido igual. ¿Con un hombre? Hubiera sido igual, no sé.
Yo creo que se lee diferente. O sea, yo creo que se lee diferente eso, exacto. cuando se trata de una mujer, ¿no? Sí. ¿Ven que hay ya algunos brotes de rebeldía dentro de Morena que pudieran crecer? El poder que está acumulando Adán Augusto López. A mí me llamó muchísimo la atención que a propósito de un reportaje de Latinos hoy en la mañanera, un reportaje de Latinos que señala 80% a Adán Augusto López y 20% a Rosa Isela Rodríguez, por ponerlo así de manera muy fácil de entender. Sale en la mañanera a defender airadamente a Rosa Isela Rodríguez y no dicen nada de Adán Augusto. ¿Crees que empieza a haber brotes, que empieza a crujir esa coalición entre los que a lo mejor sí se ven iguales? Todos ven hacia arriba a López Obrador, pero yo no veo a Adán Augusto viendo hacia arriba a la presidenta, ni a Monreal, Bueno, ni la presidenta viéndolos a ellos hacia abajo. cambia radicalmente la dinámica de la coalición morenista después de que López Obrador deja la presidencia de la República. Era una relación clarísimamente piramidal en donde no había ningún cuestionamiento a lo que insinuaba el presidente de la República. En este momento sí estamos viendo liderazgos que tienen y que están ejerciendo autonomía frente a la presidenta Sheinbaum. Lo vemos dentro del Congreso de manera muy clara, creo que ostentosa, creo que hasta provocadora de pronto, en donde se confronta a la presidenta de la República. Véanlo. Y además estamos también viendo la formación de estructuras de poder de los grupos parlamentarios. A partir del año que entra, lo que vamos a tener son bancadas judiciales, que van a ser bancadas judiciales, no de Morena, van a ser bancadas judiciales de Monreal, de Adán Augusto López, que van a responder a esas lealtades políticas muy claras. Entonces sí, digamos, habrá que ver cómo se va conformando, se va reconfigurando ese animal que está teniendo una nueva existencia cuando hay ese liderazgo remoto de López Obrador y un liderazgo formal que no termina de cuajar en la presidenta Sheinbaum, ¿no? Por si tenemos dudas, ¿ya vimos de qué se va a tratar la reforma judicial, Héctor? No. ¿De qué se va a tratar? Pues se va a tratar de eso. No puedes hacer campaña, no puedes recibir recursos. Entonces, ¿quiénes pueden movilizar candidatos para que sean conocidos y para que traigan el voto? Pues nada más las corporaciones, los sindicatos y el crimen organizado y los partidos políticos. ¿Quién más que no tenga la venia de uno de esos tiene oportunidad de lograr algo? El llenadero de plazas que hubo en los últimos días para poder justificar que hubo un entusiasmo desbordado que no se veía por ningún lado, no anuncia nada bueno. No El anuncia acarreo nada. de licenciados. Así es. Fue como el Teletón, ¿no? De que no se llenaba y de repente decían, ¡sí lo logramos! Y así lo hicieron, era como, iban 1,000 y de repente iban 40,000. Lo logramos. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo sucedió eso? Pero sí, es muy desalentador. Necesitan todos un padrino político. Todos los que están aspirando a eso. Y efectivamente, pues entonces lo que vamos a ver es el surgimiento de nuevos cacicazgos que van a ser contrapesos dentro de los contrapesos que ya no existen fuera de Morena. Los vamos a comenzar a ver desde adentro. Ya se están anunciando. No sé cuál va a ser la respuesta desde la presidencia contra las insolencias, por llamarle de alguna manera, de Monreal, de Adán Augusto, etcétera. Finalmente, Claudia Sheinbaum es la presidenta. Y en la medida en la que vaya consolidando su poder, que vaya cooptando cuadros, que vaya preparando el terreno para lo que sigue de su sexenio, pues probablemente veremos una confrontación con estos rebeldes. ¿Cómo te imaginas la reforma judicial ya echada a andar? Yo creo que es un desastre, yo creo que va a ser un desastre. Un desastre en la manufactura, ya lo hemos visto, pero un desastre en la implementación. Los propios, además, cuando hablas en corto con muchos de esos actores políticos, todos te dicen y coinciden en decir, pues no es la reforma que yo hubiera escogido. ¿Cómo que no es la reforma que hubieras escogido? Es porque la defiendes públicamente, ¿no? Y si no es la reforma que tú hubieras escogido, pues ¿qué Frankenstein nos va a salir al terminar todo esto? ¿Y qué costos va a asumir el Estado mexicano? Y regresando al tema de Trump, es esto que va a suceder el año que entra, las elecciones judiciales y los resultados que tengan esas elecciones judiciales van a pesar mucho en el ánimo de los que se van a ir a sentar
a revisar el TEMEC en el 2026 con Claudia Sheinbaum. Entonces creo que va a ser de un costo político elevadísimo. Olvídate ya incluso de hablar de qué pasa con las víctimas en México y esa cosa ya están totalmente en el bote de basura, ¿no? Porque no es ni siquiera una apuesta, ¿no? En una apuesta hay alguna probabilidad de que las cosas salgan bien. Aquí hay, yo creo que una absoluta certeza de que va a ser caótica la elección de los jueces y la consecuencia de la elección de los jueces será peor. O sea, va a ser caótica, seguramente va a ir muy poca gente. poca y con eso van a quedar de jueces, magistrados y ministros. Bueno, y los que pongan... Incompetentes y sin la legitimidad que se les busca inyectar. Y como ningún trabajador del Poder Judicial perderá su puesto, entonces un juzgado, digo, lo sabemos todos, está el juez, pero hay 50 personas abajo que son los que hacen las sentencias y que las redactan y que las debaten y que las discuten. Esas personas van a trabajar con esos jueces electos. Y tú imagínate nada más lo que va a resultar de eso. Si de por sí la justicia es como la carta Santa Claus. Como diría Lenia Batres, la curva de aprendizaje, ¿no? Sí, pero la curva cuando haces pan. O sea, una curva de aprendizaje, si eres panadero, está perfecto, igual no te va a quedar bueno, pero estamos hablando del Poder Judicial, o sea, tu curva de aprendizaje, y además nunca se habló de víctimas. Es decir, en el proyecto, con lo que sea, que si me parece que soy muy generosa en llamarle proyecto, pero en esta iniciativa que pusieron, nunca se habló de las víctimas. Siempre el tema fue o el dinero que tenían los jueces, o lo corrupto que eran, o el nepotismo, que además con una desvergüenza muy extraña, pero bueno, cada quien, pero nunca se habló de víctimas. Yo creo que ese va a ser el gran problema. Lo de la oposición, yo también creo, y lo habíamos hablado ya varias veces, destino es origen, origen es destino, ahí va a estar adentro la oposición realmente en estas fracciones que hay. Y yo sí quisiera destacar que Claudia por lo menos ha tenido momentos en esto de si aplaca o no a con lo de Monreal, ¿no? Con Monreal en el helicóptero, que dijo Monreal, me encantó porque Monreal sale un día y dice, y lo voy a seguir usando, me van a seguir viendo. Y luego sale Claudia y dice, no, bueno, no, igual no me van a seguir viendo. O sea, igual ya no lo voy a usar, ¿no? Pero ese momento sí fue por lo menos no lo vas a usar y vas a viajar como los demás. Entonces, creo que hay pequeños atisbos de esperanza en ese sentido, ¿no? Exacto. En esta fiesta, en esta borrachera de poder, parece que es la más sobria a veces, la presidenta, ¿no? En medio de la Noroña, Monreal, de estos que ya se pasan. Y se agradece. De copas. Que van a pelearse al otro golpiza, lado de la cámara, ¿no? Sí, sí. Parece que la cabeza más fría ha dado muestras de tenerla. Lo que no tiene es capacidad de maniobra. Claro. Más fría y de pronto más sola, ¿no? También creo que la imagen tiene que ver con esta... Sí. Coincido. Haz de cuenta que en la cantina están volando las sillas y todos se están dando con todo y hay una persona sobria. Bueno, pues no sirve de nada. Sí, no, sirve para... Puede calmar las cosas en la cantina. No sé si las puede calmar, pero... Qué metáfora. Muchísimas gracias. Cerramos con esto. Gracias. Gracias. Eso es muchas gracias, Caro. Por Gracias. cierto, ya sabes cómo votar en la... Yo pensé que me decías, por cierto, una cantina. Dije, bueno, pues entonces, a lo mejor estábamos hablando de ¿Ya eso. sabes cómo votar? No tengo la menor idea. Son 3,000. No va a ser algo fácil, ¿eh? Fue en 3,000. Yo me aprendo 4 nombres, se tómate me tu olvidan. tiempo. Me voy a No, aparte, solo hay 3 que están haciendo campaña, que son las Claro. 3 ministras. Esas sí estaban en todos los medios haciendo campaña para ellas. Llévense sus dados. Y sí. hablando de la independencia de los jueces en los mítines de Morena. O sea, Ah, claro, sí. Claro. Gracias, Héctor, y muchas gracias. Ana Muchísimas Francisca, gracias. por estar aquí. Sobre todo, muchas gracias a ustedes por seguirnos en esta última mesa de análisis de Latinos de este trepidante 2024. Seguimos.